durante el periodo virreinal, no se va a mover, no se va a mover durante todo el periodo virreinal, va a depender políticamente, administrativamente, y le va a tributar a la cabecera, ¿no? A Tecámac. Hay un intento, vamos a recordar que las epidemias a mediados del siglo XVI que van a provocar una despoblación en toda la zona, y como hemos visto ya para otros casos, va a ser a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII cuando producto de esta despoblación hay algunos asentamientos que mandan congregar, es decir, que mandan juntar en un solo lugar para administrarlos, o sea, para que estén todos juntos, para que les construyan su iglesia, su cabildo o les asignen un mayordomo, y para que puedan administrarlos tanto eclesiástica como administrativamente de mejor manera. Va a ser el caso de Xonacahuacán, pero digamos, va a ser el caso del mandamiento para que se congregue Xonacahuacán. Entonces, el 17 de diciembre de 1603, el virrey Juan de Mendoza ordena a Alonso Pacho de Guevara, el juez congregador del partido de Pachuca. Aquí hay que decir que aunque estamos, como hemos visto en otras sesiones, estamos jugando con la parte administrativa. Es decir, aunque oficialmente pertenezcan, en este caso, al corregimiento de Chiconautla o de Tecámac, tienen muy cerca la parte digamos, al juez de Pachuca o la parte de la alcaldía de Pachuca. Entonces, hay veces que van a intervenir autoridades de Pachuca, o como hemos visto en otros pueblos, autoridades de Tizayuca, porque a fin de cuentas pues les queda como un poquito en medio. Bueno, Tecámac está más cerca, pero es así como que quién pueda llegar antes, porque es como el juego de los límites, ¿no? Entonces, manda que los pueblos de Magdalena Yautengo, Santa María Petlacalco, que hemos visto que es Ajolo, Santa María Jolopan, San Jerónimo Xonacahuacán, Santana Aztacalco, por encontrarse en la cercanía del pueblo de Xolo, vayan siendo congregados en el terreno vacío que había entre Xolo y Petlacalco, es decir, entre Xolo y Ajolopan. ¿Y ustedes dónde creen que sería ese terreno vacío? Entre Xolo y Ajolopan. Pues aquí donde estamos, ¿no? Aquí donde estamos, justamente. O sea, manda que fueran congregados todos ellos y que fueran administrados por el cura de Tizayuca, así como los pueblos de Ajoloapan, de Los Reyes, de Xolo, como hemos visto en sesiones anteriores. Sin embargo, este mandamiento de congregación no se va a llevar a cabo. Xonacahuacán no se va. Xonacahuacán va a seguir como pueblo durante todo el periodo virreinal. ¿Por qué? Porque solicitan un permiso los principales del pueblo de Xonacahuacán para conservar el asentamiento que supuestamente dejan despoblado, o a fin de cuentas no lo van a dejar despoblado, y que para que puedan ser congregados entre Petlacalco y Xolo, ¿no? Entonces, ellos dicen que dejan ahí una casa pajiza y un corral para la guarda de sus ganados y albergue de la gente. Pero en realidad, pues lo que tienen ahí es su pueblo, mismo que existía antes de la llegada de los españoles, y que no van a dejar. La pregunta, o sea, si lo hubieran dejado, ¿qué hubiera pasado? Pues San Pedro a lo mejor no existiría, o no tendría el tamaño que tiene, o hubiera sido un pueblo más grande. Es decir, o sea, podemos pensar en una cosa que los teóricos de la historia le dicen la contrahistoria, ¿no? Que son como las visiones que pudo haber pasado, sí, o las visiones alternativas a los procesos históricos, ¿no? Pero bueno, no ocurrió, ¿no? De todos modos, a mí no se le hubiera, no existe. Así es que Xonacahuacán quedó ahí y va a subsistir como pueblo durante todo el periodo virreinal. Y lo que tenemos justo entonces es este vacío
territorial de esta parte de aquí, o sea, de lo que es esta parte entre Ajoloapan, Acosac y Jolo, ¿no? Es aparentemente un terreno vacío, no tenemos nada, es decir, me parece que durante todo el periodo virreinal queda completamente despoblado. Durante la investigación que nosotros hicimos, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el padre Nacahuacan en aquel entonces, le estoy hablando de hace como 10 años más. Y una de la fortuna que tuvimos es que el padre nos enseñó un libro que le llaman ellos los libros de gobierno de las iglesias, que son, a fin de cuentas, los cuadernos donde tienen el registro de la parte administrativa de la iglesia, es decir, si son parroquias, si son vicarías, si son cuasi parroquias, digamos la jerarquía eclesiástica que tienen las iglesias y qué pueblos tienen a su cargo. Entonces, gracias a ello tenemos bastantes fechas sobre Xonacahuacan. Pero bueno, sobre la iglesia, ¿no? Sobre la iglesia, pues la advocación que tuvo desde el principio y no se le cambió fue a San Jerónimo. San Jerónimo es un personaje muy importante dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y pues esta advocación fue impuesta por los agustinos que venían de Tecámac, digamos ya hacia entre mediados y fines del siglo XVI. A diferencia de otras advocaciones que son muy importantes, como Santa María, como la Virgen María y como el mismo San Francisco, son advocaciones más populares, por así decirlo. En el caso de San Jerónimo es interesante porque es justamente uno de los padres de la iglesia, es uno de los que escribieron pues tratados o documentos que van dando como que los principios de la ortodoxia cristiana. Entonces es muy interesante la jerarquía en este caso que le dan a Xonacahuacan en cuanto al santo que le van a imponer, ¿no? Y están muy cerca de la cabecera en este caso. Con base en los datos que nosotros habíamos recopilado en aquel entonces, hay que decir que, pues la verdad, no visitamos frecuentemente los pueblos, no sabemos cuáles hayan sido ya las modificaciones que se le hayan hecho a las iglesias. Por ejemplo, ahorita el maestro Ismael y yo estábamos platicando que cuando de los registros fotográficos que tenemos de la iglesia de Pozohuacán, es que la iglesia estaba pintada de blanco con azul, ¿no? Blanco, y tenía, lo que ahorita está pintado de naranja tenía color azul, y ahora pues ya no está así. Pues, pero no sabemos hace cuánto hayan cambiado el color de la pintura. Es más, simplemente si del azul haya pasado al naranja o haya habido otro antes. Y bueno, pues ustedes saben que estas modificaciones que se le hacen a las iglesias pues dependen mucho de los párrocos que estén, ¿no? Y algunas incluso llegan a tapar las inscripciones o algunos detallitos que para nosotros son importantes, porque por ahí nos podemos ver o podemos rastrear la historia de la iglesia. Entonces lo que vemos en aquel entonces fue una inscripción en la bóveda que decía: hoy se acabó este templo el día 8 de abril de 1729, y una inscripción en la cúpula que decía: en 1813 se acabó esta iglesia. Entonces ustedes saben que todas estas iglesias tienen un periodo muy largo de construcción, que primero son pequeños altares, que después les van haciendo su nave con materiales perecederos, pero que después ya lo hacen con sus paredes bien hechas, y bueno, ya después les hacen el coro, el sotocoro, la portada y al final la torre, y bueno, también la cúpula. Entonces son procesos muy largos, y generalmente pues ocurre esto con estas iglesias, que pueden haber sido empezadas a construir desde finales del mismo siglo XVI, pero terminadas hasta el mismo siglo XIX.
pues como les digo, dependió de Tecámac, aún y cuando Tecámac fue secularizado, como hemos visto ya al final del siglo XVIII, San Jerónimo siguió perteneciendo a Tecámac como capilla auxiliar. Hasta 1872 tenemos el dato de que era vicaría y de ella dependían Santa María y Santo Domingo Ajoloapan. Entre 1900 y 1900, o sea, digamos, durante el segundo tercio del siglo XX ya, fue atendida por el párroco de Tizayuca, ¿sí? En este ir y venir entre Tizayuca y Tecámac. Fue cerrada, como casi todas las iglesias, en el periodo de la Guerra de Castas, en el periodo de la Guerra Cristera, y pues como se puede ver y como nosotros pudimos platicar con muchos sacerdotes, pues durante este tiempo se perdieron muchas de las cosas que había al interior de las iglesias también. Después, bueno, sigue otra vez atendida por el párroco de Tecámac, ya para mediados del siglo XX, y pues desde los años 80 cuenta con la categoría de parroquia, ¿no? Y hasta donde sabemos, pues de ella dependen otras capillas pequeñas y otras parroquias. Esto lo pueden ver perfectamente en el video, porque el video lo que tiene es que tiene unas imágenes que son, yo supongo que fueron imágenes tomadas con dron, porque es como un tipo de fotografía cercana a lo que sería una fotografía aérea. Entonces es una vista desde arriba de la iglesia. Se puede ver cómo la iglesia, como la mayoría de las iglesias, tiene planta en cruz latina, en la cruz normal, común y corriente que nosotros conocemos. Es del estilo barroco salomónico, como hemos visto que coincide con otras iglesias del municipio, ¿no? Este barroco, una ornamentación exagerada, con estas columnas tipo dulcecito, bueno, de este tipo caramelo, que son las cercanas a lo salomónico, y que son estilos característicos del siglo XVIII, y que no lo tienen otras iglesias, como esta misma que podemos ver de Cozoacán, porque son iglesias más tardías, ¿no? La nave, que tiene bóveda de medio cañón, la cúpula, que es octagonal. Una de las cosas, como ayer los Reyes Acosar, es que aquí también se conservaban, bueno, varios retablos en la iglesia de San Jerónimo, y tenía 3 capillas posas, ¿no?, que marcaban este pasillo procesional. Nada más que con las adecuaciones que se le hicieron al atrio, resulta ser que pues quedaron afuera de él, ¿no?, que es lo que ocurre también en otros pueblos, ¿no? Pero bueno, eso nos puede dar la idea de que originalmente, bueno, hay 2 opciones. Una, que las capillas pertenezcan al mismo siglo XVI, como las de Tecalco, y otra, que esas capillas puedan haber sido construidas incluso en el siglo XIX o XX y que, bueno, quedaron fuera del atrio, ¿no? La verdad es que no tenemos, bueno, Ismael, para complementar la sesión, pues él trae algunos datos. Ismael, ¿sí, Ismael o no? Sobre Xonacahuacan, ¿no? Sobre estos inventarios del siglo XIX. Digamos, este sería como un panorama general que podemos dar sobre Xonacahuacan durante pues, el periodo prehispánico, el periodo virreinal, ¿no? Pero resaltar la continuidad que tiene un asentamiento o que tiene un pueblo como muchos otros. Y hasta aquí quiero hacer como un repaso de lo que hemos visto en otras sesiones. Como les digo, pues ya nada más falta una sesión, y prácticamente con San Jerónimo estaríamos terminando estas formaciones de pueblos que tienen estas características. Que bueno, son los que hemos visto: San Pablo Tecalco, Santa María Uzumbilla, llamado Aztacalco,
Cotiquixca, Zompa, Ajoloapan, los dos Ajoloapan, Acosac, Colo y Xonacahuacan. Entonces, lo que es común a todos ellos es que en el momento de la llegada de los españoles eran tributarios o estancias, ya sea de Tlatelolco, de Tenochtitlan o del mismo Tecámac, y algunos de ellos fueron peleados entre sí, o sea, Tecámac a Tenochtitlan o Xaltocan a Tenochtitlan, pero que una vez asignados en encomienda no se los quitaron, ¿no? O sea, no pasaron de una encomienda a otra. Algunos de ellos, mientras unos conservaron durante todo el periodo virreinal el rango de pueblo, otros que disminuyeron su población gracias a las epidemias se convirtieron en sus barrios, como lo vimos en el caso de Ajoloapan o como lo vimos en el caso de Atzompa y Cotiquixca para Conozumbrilla. Toda la zona tiene en común que viene a digamos al final del siglo XVIII un aumento demográfico, una explosión demográfica, que hace entonces que todos esos despoblados que habían quedado se vuelvan a poblar. Esto nos hace, por una parte, conscientes de la memoria histórica de los pueblos, porque fueron pueblos que prácticamente se abandonaron, pero que la gente sabía que aunque viviera en los Umbilla, como algunos de los que digan, o tenían cierta de que sus antecesores eran de otro lado, y entonces en algún momento dado ellos y otras personas que se adhieren a ellos pues regresan a repoblar. No tienen el rango de cabecera, salvo en el siglo XVI, antes de que se congregaran, es decir, cuando son repúblicas de indios, o ya hasta después, en el siglo XVIII, previo a la conformación del municipio, porque necesitan justificar en sus documentos el hecho de que son pueblos para poder pasar municipalmente hablando como pueblos y no como barrios o como ranchos o como haciendas. Entonces, bueno, en estos pueblos que no tienen un sistema de gobierno de república, lo que tienen asignado es un mayordomo, que es el que recoge los tributos. Digamos que estas son como las características relativamente comunes que hemos visto ya a todos los pueblos. Hay, en realidad, 3 pueblos que salen de este patrón. Uno que es la cabecera, que es Tecámac. Lo vamos a ver, como les comento, la siguiente sesión. El otro que es San Juan Pueblo Nuevo y el otro que sería San Pedro Pozohuacán. Porque la cuestión es que de San Pedro Pozohuacán, y a menos que ustedes nos ayuden, ¿no? Es que es un pueblo sumamente tardío, ¿no? Que en realidad ya es reconocido como pueblo, pero hasta el siglo XX, que aparece como barrio de San Jerónimo. Y lo que es más, el nombre de Pozohuacán en realidad no aparece, como les digo, sino hasta el siglo XIX. No sabemos si ese haya sido el nombre original, no sabemos realmente cuál sea pues propiamente la etimología, como se ha encontrado, es que pozo es espuma, el guala partícula posesiva y el cana el topónimo lugares de los que tienen barbechos, ¿no? O tierras sin cultivar, ¿no? O el lugar que tiene espuma, depende de las divisiones etimológicas que se les den. Y como les digo, desafortunadamente tenemos muy pocos datos sobre Pozohuacán. Durante todo el periodo virreinal, Xonacahuacan tiene estos barrios de San Simón y San Mateo, pero es aparentemente a partir del siglo XVIII que crece y que nace otro barrio
que en este caso sería San Pedro. Y entonces, en el siglo XIX va a aparecer como barrio, San Pedro Pozohuacán, barrio de San Jerónimo Xamacahuacan, pero ya después va a aparecer entonces sí como pueblo. Hay otro pueblo que aparece del siglo XVI, hay otro pueblo que aparece en el mismo siglo XVI y que va a aparecer durante todo el periodo virreinal, pero registrado para el área de Tizayuca, es decir, más al norte, que va a ser un San Pedro Xicalhuacán, y ese está localizado en el Códice de San Salvador Tizayuca. Acabamos de ver un documento muy afortunado que me acaba de mostrar la señora Lidia, que le agradezco mucho, del archivo de Huitzilan, en donde se refiere a un periodo del final del siglo XVI y refiere a San Pedro como barrio de Ajoloapan, pero no tiene el Pozohuacán. Es, digamos, ahí está ese documento, pero digamos, no coincide, ¿no? O bueno, con los datos que nosotros tenemos hasta ahorita, no coinciden, ¿no? Ahora sí que yo les estoy comentando lo que acabo de leer en el documento, que corresponde a finales del siglo XVI, pero los datos que nosotros tenemos en realidad son de finales del siglo XIX y de finales del siglo XX. ¿Qué nos puede decir? Yo le pregunto a quien sea, ¿cuándo nació San Pedro? Ha sido barrio, primero San Jerónimo, después desapareció, no sé por qué, y desapareció con barrio San Pedro. Y en 1921, el secretario general de gobierno le pregunta al presidente municipal de Tecama que si el pueblo del barrio de San Pedro era capaz de existir como pueblo. La contestación no la hubo, como siempre, todos lo dejan, se la abandonan. Como había una condición que tenía que calcular, no sé cómo decir, ante el Congreso, y nunca lo hicieron. Por eso San Pedro no aparece en ningún mapa del Estado de México, nomás aparece para el municipio de Tecama. ¿Por qué entonces aquí? Yo le preguntaré al señor delegado que esta es una asamblea participativa. ¿A dónde están los demás delegados del Consejo y de las grandes cosas? No les importa nada.
sobre esta cuestión de los pueblos, del reconocimiento de los pueblos, lo vamos a platicar. Pero no soy mudo. Digamos, esto lo podemos platicar un poco después. Sus planes socios, costumbres. Desde cuando empezaron las hordas de payas, los planes de entre familias, ya fueron sus tribus. Ya de las tribus empezaron sus poblaciones, sus ciudades. Y aquí en este libro está cómo se repartieron el mundo las infelices naciones poderosas. Gracias por su participación. Yo quiero no extenderme ahorita tanto en las preguntas para terminar yo con la presentación que traigo y darle la oportunidad también a que Ismael pueda hablar, para que todos estos temas sobre, pues lo mismo, la problemática de los pueblos, la formación de los pueblos, las condiciones que debe tener un pueblo para ser un pueblo, puedan ser abordadas después, ¿no? Entonces, estos son los datos que nosotros tenemos, ¿no? Obviamente, la documentación puede todavía decir mucho, los archivos pueden decir mucho y se complementa, por supuesto, con las participaciones de ustedes, con la información que tienen y pues con el material que tenemos nosotros, como lo hemos visto en otras sesiones ya, ¿no? Hay otro tema que he venido yo hablando en sesiones anteriores y que es importante porque también tiene que ver con la formación de pueblos y la desaparición de pueblos en Tecámac, que es la cuestión de las haciendas. Tecámac es uno de los municipios que por su condición tan grande, su gran extensión, tuvo grandes haciendas. Tuvo grandes haciendas que se hicieron de tierras por varios medios. El primero, que es el que remite la formación de algunas haciendas desde finales del siglo XVI, son las solicitudes de agua, de tierra, de una estancia para ganado que solicitan algunos particulares. Digamos, ese es el primer medio por el cual las haciendas obtienen un terreno para formarse. Obviamente que imagínense en el siglo XVI, en realidad en un despoblado, en donde había un ojo de agua dulce, si llega un particular y solicita a la corona que se lo den, bueno, la corona va a llegar, o sea, representantes del virrey en este caso, van a ser los que vayan, hagan la medición de las tierras, revisen que no concuerden, digamos que más bien que limiten con los pueblos, que no tengan problemas de límites territoriales, y le va a dar la merced. Entonces, en ese momento solamente va a ser un pedazo pequeño de tierra, ¿no? En ese momento no se le puede llamar todavía hacienda con el nombre que la conocemos. Se le llama hacienda de palabra en el hecho de que yo tengo algo, ¿no? Tengo un pedazo de tierra. Pero cuando yo destino ese pedazo de tierra a todo un cultivo de maíz o de frijol o de haba, como en algunos casos, o para un magueyal o para criar ganado mayor o para criar ganado menor, y entonces mi producción se hace en serie y yo llamo a gente para trabajar, le pago, construye una casa en ese terreno, y entonces la gente me trabaja y regresa a sus pueblos, pues entonces ahí sí se van construyendo las haciendas que vamos a conocer después. Lo mismo son haciendas particulares que haciendas pertenecientes a órdenes religiosas, que es el caso del municipio de Tecámac. Otro medio para hacerse de tierras fue justamente la consecuencia que trajo las epidemias de final del siglo XVI, la despoblación. Cuando quedan los despoblados, cuando la gente se va, ¿para qué tengo yo que pedir permiso a la corona o al virrey para hacerme de una tierra?
oficialmente, pero hay otras que no, por supuesto, y que sucede hasta hoy en día. Ante eso, nunca los pueblos despoblados o comunidades aledañas se permanecieron inertes o simple y sencillamente dijeron hasta aquí, que se la apropie y hay que se quede con el pedazo. Tenemos muchos pleitos de tierras desde el mismo momento en que se otorga la merced, desde el mismo momento en que se solicita la tierra, que se manda a hacer un mapa que le llamaban la vista de ojos. Desde ese momento las mismas comunidades se organizaron y protestaron. ¿Por qué? Pues porque estaban invadiendo mis tierras y para eso tenían que mostrar títulos de propiedad o transmitir, o con este sistema de la transmisión oral, comprobar que tenían tierras. La otra era con las mojoneras o los límites que se establecían. Había muchas formas, y lo sigue existiendo hasta la fecha, hay muchas formas que los pueblos han tenido de poder tratar de establecer sus límites y de poder organizarse y entonces sí luchar por sus tierras entre comunidades, porque no crean que nada más era con los hacendados, con los españoles, o sea, eran comunidades contra comunidades, eran pueblos contra pueblos, eran pueblos contra particulares, eran pueblos contra hacendados, o sea, había muchas variedades, pueblos contra órdenes religiosas, pueblos contra iglesias, hay muchos tipos de pleitos, y como en todo, muchos los ganaron con los hacendados o las órdenes religiosas, pero otros muchos también los ganaron las comunidades. Y esta historia de Tecámac está llena de eso. En el Archivo General de la Nación se cuentan con varios mapas en lo que justamente son el producto del levantamiento ahora le diríamos levantamiento topográfico, pero que en realidad es el mapa que se hace para ver qué tierras le pertenecen a cada quien. En los mapas, pues muchas veces, y como nos ha mostrado Ismael algunos, pues solamente están los pueblos, ¿no? Este es el pueblo de tal, este es el pueblo de tal, no se ven exactamente los límites, ¿no? A veces ya son los mismos, yéndose al documento, el que dice, el mapa muestra el límite del punto A al punto B, que es la línea que va del camino real a las minas, por ejemplo, a las minas de Pechuga, ¿no? Que el punto B al punto C, que es la hacienda tal, ¿no? Y así, ¿no? Hay que ir desglosando la documentación, pero hay muchos ejemplos. Pero es curioso que justamente para nosotros, como concebimos la hacienda, pues son estas grandes haciendas donde había muchos trabajadores, donde había peones, donde había explotados, pero que son típicamente las haciendas del siglo XIX. O sea, cuando se forman las haciendas, como les digo, pues no empiezan así. Ni todas las haciendas llegan a ser como esas grandes haciendas del siglo XIX. Y en el caso de Tecámac, por ejemplo, ya más bien para el siglo XIX, pues las haciendas venían casi a menos, porque las haciendas, en realidad, su periodo de auge fue durante el periodo virreinal. Entonces es curioso cómo es en el mismo siglo XVI, en un caso de un pleito en Chiconautla, donde se empieza a escribir la palabra hacienda. Ya después, bueno, es una palabra que se va a utilizar para haciendas en muchos lugares, en muchos sitios de México, ¿no? Y como les digo, de muchas formas, pero lo cierto es que es es un término que sirve para denominar a una propiedad privada en donde trabaja en donde se produce algo a nivel local o regional y donde trabaja la gente. Gente de los pueblos que incluso llega a ser tan grande la hacienda que se llegan a mudar a la propia hacienda, ¿no? Pero esas son ya las grandes haciendas del siglo XIX, que realmente aquí no se dan esos casos que se llaman los peonajes, ¿no? El peonaje o el acasillamiento de peones.
Pues esta hacienda, a fin de cuentas, fue la principal fuente de trabajo indígena durante los siglos XVII y XVIII, porque para muchos pobladores pues vieron que era más fructífero ir a trabajar ida y vuelta, ¿no?, a las tierras de las haciendas y obtener un pago periódicamente, que quedarse a cultivar sus tierras. Muchos, la actividad predominante fue el cultivo de sus tierras, depende qué cultivo, pero hubo mucha gente que jalaron las haciendas y que se fueron a trabajar a las haciendas. Y como bueno, otra de las consecuencias que tuvieron las haciendas pues fueron los pleitos de los particulares con los pueblos de indígenas. Simple y sencillamente, nada más para ponerles un ejemplo, hay un estudio que tal vez algunos de ustedes han visto, un libro de Herman Conrad sobre la hacienda de Santa Lucía. Ya es un libro viejito, es un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, es de los 80s. Es un libro que trata de reconstruir la historia de la hacienda de Santa Lucía, que busca su documentación y que documenta también o muestra los conflictos que tuvo con las comunidades. Y Conrad habla de 85 pleitos, y de esos 85 pleitos, unos 50 fueron ganados por la hacienda y otros 30 y tantos por las comunidades. O sea, no es la mitad, es cierto que es menos de la mitad, pero tampoco es un porcentaje minúsculo. Pues, pero ese libro es el que ustedes podrían consultar si quieren documentarse, digamos, a fondo sobre la hacienda de Santa Lucía, que a fin de cuentas, como ustedes saben, pues es la hacienda más importante de la región, y es una hacienda que fue propiedad de los jesuitas, de la orden jesuita. Como habíamos visto ya en sesiones anteriores, pues los jesuitas fue una orden religiosa que se encargó de la educación en la Nueva España, pero para poder sostener a los colegios que tenían, utilizó el sistema de haciendas. O sea, la producción que tenían las haciendas era para vender, sí, pero otra se transportaba hacia los colegios que tenían. La hacienda conocida por todos pues es Santa Lucía. Pues todo el mundo hemos escuchado hablar alguna vez de Santa Lucía. Sabemos pues que sus restos actualmente se localizan, bueno, lo que sería su casco, esta casa principal de la hacienda, a la que tradicionalmente se le llama casco, pues están en la actual base aérea de Santa Lucía. Se le dio el nombre de Santa Lucía porque fue realmente fundada en un día de Santa Lucía, respondía al día de Santa Lucía, y lo que tuvo esta